vamos a ver lo que son los ídolos de vergüenza y de autocondenación, que son dos tipos también, o grados, como le queramos llamar, de ingratitud que hay en nuestro corazón. Con esto llevaríamos 17 grados de ingratitud que hemos estado conociendo. Muy bien, vamos a ver el primero, y es algo muy importante. Cada uno de estos tipos de ingratitud que hay en nuestro corazón son sumamente importantes. Y recordemos que estamos conociéndolos para entrar en ese programa de liberación y sanidad o en ese proceso de liberación y sanidad que el Espíritu Santo quiere obrar en nosotros para llevarnos a la casa de nuestro Padre Celestial. Vamos a ver el primero en esta ocasión, y acompáñenme por favor al libro de Oseas, capítulo 9, versículo 10. Vamos a ponerle mucha atención a lo que la palabra de Dios nos revela, porque aquí todo esto es producto de escudriñar las Escrituras y de poder entender los principios, lo que Dios nos quiere revelar por medio del espíritu de sabiduría y de revelación que también Él nos da. Y en Oseas capítulo 9, versículo 10 dice, hablando de Israel, ellos acudieron a Baal Peor, se apartaron, dice, para vergüenza, y se hicieron abominables como aquello que amaron. Esto es bien interesante, hay que ponerle mucha atención porque está hablando del pueblo de Dios, está hablando del pueblo de Israel, después de todo lo que Dios hizo por ellos, de sacarlos de Egipto, llevarlos por el desierto, entrarlos a Canaán, y ahí sucedieron todo este tipo de cosas. Y en este versículo, la palabra vergüenza que se menciona acá, se menciona Baal Peor, pero dice que se apartaron, en la relación con Baal Peor se apartaron para vergüenza. Lo interesante es que la palabra vergüenza en hebreo es la palabra boshet, como usted lo verá ahorita en pantalla o lo está viendo en pantalla, y esta palabra boshet significa ídolo, o sea que la vergüenza se convierte en un ídolo por causa de la relación con los otros ídolos. Se convierte en un ídolo y significa también vergüenza, confusión, deshonra, afrenta, y viene de una raíz hebrea que significa avergonzarse. Y es allí donde vamos a ponerle atención a este ídolo, porque es un ídolo de vergüenza, son ídolos de vergüenza que se levantan dentro de nuestro corazón. En aquel tiempo los israelitas pues adoraban a estos ídolos de una manera literal, y quedó en la Escritura, todo eso quedó escrito para nuestra enseñanza, para mostrarnos y revelarnos la condición de nuestro corazón. ¿Para qué? Para que podamos buscar a Dios ahora que puede ser hallado y recibir la liberación y la sanidad que todos necesitamos, porque todos tenemos estos ídolos en nuestro corazón. Ya siendo salvos, tenemos que tener conciencia que tenemos estos ídolos, toda esta ingratitud, porque son ídolos de ingratitud, se originan de la ingratitud que hay en nuestro corazón, y todos tenemos este problema por causa del pecado. Así es que gracias a Dios, porque Él nos ha dejado su palabra para enseñarnos estas cosas. Y Boshet, o el ídolo de vergüenza, es un ídolo ante el cual constantemente nos estamos inclinando todas las personas. Por supuesto, la mayor parte es de manera inconsciente, pero todos tenemos estos problemas y que nos impiden entrar a la vida del reino de Dios. En este caso de la vergüenza, que es un tema bastante amplio y tiene muchos enfoques, muchos ángulos, aquí lo estamos enfocando a que podamos conocer cómo estas actitudes manifiestan ingratitud para con Dios y son pecado, es idolatría, porque todo se refiere a ídolos. Y en el caso de la vergüenza, podemos verlo acá en unos 3 enfoques. Primero, la vergüenza que nosotros tenemos o sentimos por nuestra condición natural, ya sea en lo físico, en lo familiar, en lo económico, en tantas otras áreas de la vida natural. Todos experimentamos ciertos grados de vergüenza. Por supuesto que también hay una vergüenza que se le podría llamar normal o natural. El problema es cuando
se levanta como un ídolo dentro de nuestro corazón. Y también está la vergüenza que sentimos por nuestro pasado, por nuestros errores, por nuestras fallas, en todo aquello que quizás hemos fracasado. Eso también causa vergüenza. Y también está, y es a lo que me quiero enfocar en esta enseñanza, porque es a lo que realmente nos lleva este versículo, la palabra de Dios. Y es la vergüenza que ya como cristianos sentimos de testificar de Cristo Jesús, de testificar de nuestra fe en Cristo Jesús. Y es allí donde me quiero centrar, porque como cristianos tenemos ese problema. Se da mucho este problema. El asunto es que no lo hemos reconocido como pecado. No hemos entendido que esto es idolatría, el sentir vergüenza de hablar de Cristo, de predicar de Cristo, de dar testimonio de nuestra fe en Cristo a toda persona en cualquier momento, en cualquier situación. Y esto es algo de lo cual debemos de ser liberados y sanados para que entonces nosotros podamos crecer en gratitud. Sentir vergüenza de hablar de Cristo Jesús es una manifestación de ingratitud para con Dios. Esto es lo que vamos a aprender y tenemos que llegar a tener firme convicción de lo que significa realmente tener vergüenza o sentir vergüenza de hablar de Cristo Jesús, o tener miedo de hablar de Cristo y de hablar de su nombre por causa que quizás se puedan molestar con nosotros o nos puedan rechazar o qué tantas cosas. Ese miedo, esa vergüenza es una manifestación de ingratitud que hay en nuestro corazón para con nuestro Dios. Y creo que una de las cosas que a mí me conmueven, no sé qué expresión utilizar, o me confronta, es la actitud que Jesús tiene para con nosotros. Porque Cristo Jesús, a pesar de cómo nosotros somos, a pesar de cómo estamos todavía, quiero decirles, o mejor dicho, quiero recordarles que Cristo Jesús no siente vergüenza de nosotros. Esto es poderoso. Acompáñenme por favor a Hebreos capítulo 2, versículo 11 y 12. Yo creo que con saber esto, ya esto debe de provocar un cambio en nuestras actitudes para con nuestro Señor Jesús, para con nuestro Padre Celestial y también para, obviamente, con el Espíritu Santo. Pero en Hebreos 2, 11 y 12, capítulo 2, versículo 11 y 12, dice: porque el que los santifica y los que son santificados, de uno son todos. Por lo cual, dice, póngale atención, hablando de Jesús, no se avergüenza de llamarlos hermanos, diciendo: anunciaré a mis hermanos tu nombre, o testificaré a mis hermanos tu nombre, en medio de la congregación te alabaré. Esto es poderoso. Acá claramente dice que Jesús no se avergüenza de llamarnos hermanos. A pesar de cómo somos, a pesar de todo lo que nosotros hemos hecho y seguimos haciendo, a pesar del carácter que tenemos y toda la naturaleza pecaminosa que tenemos, si Él siendo santo, siendo Dios, miren, Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Entonces, imaginemos cómo ve Él que nosotros nos avergoncemos de hablar de Él, siendo Él santo, siendo Él justo, siendo Él perfecto. Créanme que este tipo de ingratitud es algo que tenemos que ponerle mucha atención. Ofendemos tanto a Dios, tanto a Jesús, con esa vergüenza que se experimenta o se levanta dentro de nuestro corazón, el poder hablar de Él, de poder predicar de su palabra, porque Él es la palabra viva. A veces lo tomamos muy a la ligera. Es que me da miedo, es que me da vergüenza predicar. Pero a Él no le da vergüenza llamarnos hermanos a pesar de cómo somos. Entonces, ¿cómo le estamos respondiendo? ¿Cómo le estamos pagando a Jesús? Debemos de meditar y reflexionar en estas actitudes de ingratitud que tenemos en nuestro corazón. No tengamos vergüenza de dar testimonio de Cristo.
No tengamos miedo, no tengamos vergüenza o miedo a que nos van a rechazar o que nos van a hacer a un lado, porque nosotros hablamos abiertamente, y así tiene que ser. Hablar abiertamente de nuestra fe, de nuestra convicción de Cristo Jesús. Esto es poderoso. Y miren, a pesar de lo que de nuestro pasado, a pesar de cómo somos, o a pesar de lo que podamos estar experimentando, o a pesar de cualquier situación difícil en la que nos encontremos, o en cualquier lucha de carácter o de pasiones en la que nos encontremos, nada nos tiene que impedir el dar testimonio, el testificar de Cristo, de su palabra, de su evangelio y de la esperanza que tenemos nosotros en Él. Amén. Esto es poderoso. No hay excusa, no hay pretexto para nosotros cerrar nuestra boca y no hablar de Jesús, de no hablarles a las personas de Cristo Jesús. Y esto hay que tomarlo en cuenta en todos los ámbitos, porque hay organizaciones que ayudan a las personas, por supuesto, y les benefician con programas y muchas otras cosas. Sin embargo, el no hablarles de Jesús, hermanos, eso es una ingratitud que estamos cometiendo contra Dios. Porque a través de algunos programas las personas pueden arreglar sus vidas, pueden encontrar alivio para sus situaciones en su vida o en su familia o en su matrimonio. Y uno puede decir, estoy haciendo una gran obra porque se están restaurando. Sí, pero si no tienen a Cristo Jesús, podrán restaurarse en lo natural, en lo relacional, en lo económico o en muchas otras cosas. Pero ¿qué pasa si esa persona se muere hoy? Y teniendo nosotros la oportunidad de hablarle de Cristo, de poderla llevar a Cristo y no hacerlo por vergüenza o por miedo, esa es una manifestación de la gran ingratitud que hay en nuestro corazón hacia la vida de Jesús, hacia la salvación que Él compró con su propia vida, con su propia sangre para cada uno de nosotros. Amén. Espero estarme dando a entender con esto, porque este es un problema que afecta a la mayor parte de personas, a la mayor parte de cristianos. No nos avergoncemos de la esperanza que tenemos en Cristo Jesús. De hecho, acompáñenme por favor a Romanos capítulo 5, versículo 5. Vamos a leer lo que dice ahí. Esto es bien poderoso. Esto es cambiavidas. Si de verdad abrimos nuestra mente y nuestro corazón a la palabra de Dios. Y en Romanos 5:5 dice, y la esperanza, o sea, nuestra esperanza en Cristo, no avergüenza. Dice, la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Hermanos, tenemos que tener convicción que sentir vergüenza de testificar de nuestra fe en Cristo Jesús es una acción de ingratitud para con Cristo y para con nuestro Padre Celestial. Sentir vergüenza de nuestra condición natural también, y a veces se llega a extremos. Hay personas que tienen vergüenza de sus padres, por ejemplo, o tienen vergüenza de su familia, o de la condición económica o social en la que se encuentran. Miren, sentir vergüenza perversa por todo ello es una acción de ingratitud para con la voluntad de Dios, para con los planes de Dios para la vida de cada uno de nosotros. Estamos hablando de una vergüenza perversa. Y sentir vergüenza de nuestra esperanza en Cristo en cualquier situación en la que nos encontremos, sea de enfermedad, sea económica, sea de relaciones. Pero mire, sentir vergüenza por la condición en que me encuentro y que tengo esperanza en Cristo, sentir vergüenza y no testificar de esa esperanza es una acción de ingratitud para con nuestro Señor y nuestro Padre Celestial. La vergüenza nos impide entrar a la vida del reino de Dios. Porque un corazón lleno de estos ídolos, bochet, de vergüenza, hermanos, mire, jamás va a poder tener gratitud para con Dios. Y por lo tanto no va a poder experimentar la paz divina, el gozo divino, la vida del reino de Dios que nos viene a cada uno de nosotros, o se debe establecer en nosotros por obra del Espíritu Santo.
Así es que en esta acción de ingratitud, este ídolo de ingratitud, tenemos que tomar la determinación de dejar que el Señor Jesucristo corte, derribe, desarraigue de nuestro corazón estos ídolos, boshet, de vergüenza. Y debemos de estar agradecidos. Escuche bien, estar agradecidos con lo que Dios nos ha dado, tanto en lo natural como en lo espiritual. Esto es en cuanto a este tipo de ingratitud que es la vergüenza. Y lo voy a dejar allí y vamos a ver el otro tipo de ingratitud que es la autocondenación. Para que vayamos conociendo esto. Lo importante es conocerlo, tener conciencia, tener convicción para que nosotros no le demos tiempo al tiempo, sino que trabajemos ahora que hay oportunidad en la liberación y sanidad de nuestro corazón de todas estas cosas. Acompáñenme a Levítico capítulo 5, versículo 15, por favor. Vamos a ver el grado 17 de ingratitud, de los 24 grados, que es la serie 24 grados de ingratitud. Y en Levítico 5, versículo 15 dice, hablándole también al pueblo de Israel, finalmente, si una persona pecare o hace alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, dice, aún sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Aquí está hablando que cualquier cosa que Dios ha establecido que no hagamos y lo hacemos aún no sabiendo que estamos haciéndolo o fallando, de todas maneras dice acá que somos culpables y llevaremos el pecado. Ahora bien, igual que en el tipo de ingratitud anterior, de la vergüenza, aquí la palabra culpable, que es la palabra hebrea ashman, que significa culpar, pecar, y viene de una raíz también hebrea, que es la misma palabra asham, que es culpa o falla. Usted lo está viendo ahí en pantalla. Ahora bien, hasta ahí no hay ningún problema. Dice, bueno, el que falla, el que transgrede lo que Dios ha establecido, pues es culpable delante de Dios. Sin embargo, porque aquí hay que poner mucha atención en esto y hay que entenderlo, sin embargo tenemos que ver también cómo es la actitud, cómo es el carácter de Dios para con nosotros. Porque si bien es cierto que fallamos, que pecamos y llevamos la culpa de todos esos pecados, pero también Dios ha establecido solución para nosotros. Y entre tantas que hay en la palabra de Dios o tantas citas al respecto en la palabra de Dios, acompáñenme al Salmo 32 y vamos a leer el versículo 1 y 2, por favor. Y acá en Salmo 32, versículo 1 y 2 dice, bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado, dice, el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mire, acá hay una profundidad tremenda en este versículo, pero viéndolo así en una manera general, dice, miren, bienaventurado aquel que recibe perdón de sus transgresiones. Bienaventurado porque Jehová no lo culpa de iniquidad. ¿Y por qué no nos culpa? Porque nos ha perdonado. Porque obviamente hemos hecho lo que la misma palabra de Dios nos enseña, de arrepentirnos, de confesar nuestro pecado, de pedirle perdón a Dios. Y si le pedimos perdón a Dios, Él nos perdona. Él nos perdona. Sin embargo, este asunto de la culpa tenemos que ponerle mucha atención. ¿Por qué? Porque hay dos lados, un lado positivo y un lado negativo. Por un lado, el lado positivo es que sentir culpa, que es por obra del Espíritu Santo, sentir culpa por nuestro pecado, por fallarle a Dios, por transgredir la ley de Dios, sentir culpa es bueno. Porque eso nos lleva al arrepentimiento. Eso nos lleva a confesar nuestros pecados al Señor y rendirnos y suplicarle misericordia, gracia, su perdón. Y Dios nos extiende misericordia, nos extiende su gracia y nos perdona. Y como vamos a ver en otras citas, borra nuestros pecados delante de Él. Nunca más se acuerda Él de nuestros pecados. El asunto está, que viene el otro lado,
que cuando no tenemos entendimiento por falta de fe y algunos otros factores, el problema es que esta culpa, si nos descuidamos, se puede convertir en un ídolo en cada uno de nosotros. Y es el ídolo de la autocondenación. Esta culpa además se convierte en un ídolo de autocondenación después de habernos perdonado Dios. Y esto es bien peligroso. Y es aquí donde hay que ponerle mucha atención. Porque la ingratitud que hay en nuestro corazón, escuche bien, la ingratitud que hay en nuestro corazón convierte la culpa en un ídolo o en una imagen de culpabilidad o autocondenación. ¿Está claro? La ingratitud de nuestro corazón convierte la culpa en un ídolo ante el cual nos doblegamos, ante el cual nos inclinamos, con ese sentimiento de culpa, con ese sentimiento de condenación que se levanta fuertemente dentro de nosotros y que también le abre la puerta a espíritus de condenación de todo tipo que hay en el mundo espiritual, en el mundo de las tinieblas. Es por eso que les dije que esto es bien peligroso, porque la culpa nos lleva al arrepentimiento, pero la ingratitud la puede convertir en un ídolo. ¿Está claro esto? Esto es bien tremendo. Y la culpa convertida en un ídolo dentro de nosotros nos hace sentirnos no perdonados por Dios. Ya Dios nos perdonó, pero este ídolo de autocondenación nos hace sentir no perdonados. Y también nos hace sentir remordimiento, ¿sí? Ese remordimiento es porque nos sentimos no perdonados por Dios y es nuestra incapacidad para perdonarnos a nosotros mismos. De ahí viene todo, pero es por la ingratitud que hay en nuestro corazón. ¿Sí? No tenemos gratitud por el amor, por la misericordia, por la gracia, por el perdón que Dios nos extiende. Entonces, como no tenemos gratitud y lo que tenemos es ingratitud, caemos en esta trampa y esta culpa se convierte en un ídolo que nos hace tener remordimientos, sentimientos de culpa, de autocondenación o de cualquier otra forma que usted le quiera llamar, pero al final de cuentas es ingratitud, es idolatría en nuestro corazón. Y eso es lo que estamos aprendiendo, a ver las cosas como Dios las ve a través de lo que nos enseña en su palabra. Esto es poderoso. Debemos tener entendimiento y convicción que la autocondenación es un pecado de ingratitud. La autocondenación es un pecado de ingratitud después que Dios nos ha perdonado. ¿Está claro eso? Debemos tener convicción que el sentimiento de culpa o de autocondenación que se levanta dentro de nuestro corazón es ingratitud para con la misericordia, para con la gracia y para con el perdón que Dios nos extiende. ¿Está claro? Es una manifestación o una acción de ingratitud para esa misericordia, para la bendita gracia y el bendito perdón que Dios nos extiende cuando nosotros hemos fallado. Y tenemos que entender, tener convicción que el sentimiento de culpa condenatoria que se levanta como un ídolo dentro de nuestro corazón es ingratitud para con Dios, porque es una manera, sin saberlo, de ponernos o querernos poner por encima de Dios. Dios me perdona, pero yo no me perdono. Eso es querer ser mejores que Dios. Es querer tomar ni siquiera el lugar de Dios, sino estar por encima de Dios. Es como decir, bueno, está bien que Dios me perdone o que Dios perdona, pero yo no. Vea esa acción, esa actitud, ¿cómo la ve Dios? Es una acción de ingratitud para con el amor, la misericordia, la gracia, el perdón que Dios nos extiende constantemente. Es menospreciar el amor de Dios y entender que la autocondenación, el remordimiento, este sentimiento de culpa idolátrico nos impide entrar a la vida del reino de Dios. Un corazón que está lleno de condenación,
de autocondenación, lleno de sentimiento, de culpa, lleno de remordimientos, hermanos, un corazón así jamás podrá ser agradecido con Dios. Un corazón lleno de esta culpabilidad perversa, de estos remordimientos, de esta autocondenación, jamás podrá entrar a la dimensión de vida del reino de Dios, que es una vida de justicia, de paz y de gozo que opera el Espíritu Santo en cada uno de nosotros. O sea, entrar a la vida del reino de Dios, o mejor dicho, para entrar a la vida del reino de Dios, a esta vida de paz, de gozo, hermanos, tenemos que recibir liberación y sanidad en nuestro corazón. Una cosa es ser salvos de la paga del pecado y otra cosa es crecer en salvación y ser liberados y sanados de todos estos ídolos de ingratitud que hay en nuestro corazón, que se levantan en nuestra imaginación, hermanos. Y por último, quiero mencionarles que la autocondenación o los remordimientos, todo esto que sentimos o se levanta en nuestro corazón, nos aleja de Dios, o mejor dicho, nos hace alejarnos de Dios, y eso nos vuelve improductivos. Eso nos deja sin dar fruto. No vamos a poder dar los frutos del Espíritu. No vamos a poder dar los frutos que Dios espera que demos con un corazón lleno de remordimientos, de culpabilidad, de autocondenación, hermanos. Es por eso que debemos de clamarle a Dios, como lo hizo David, y pedirle que examine nuestro corazón. Le menciono en el Salmo 26:2, dice: escudriñame, oh Jehová, pruébame, examina mis íntimos pensamientos y mi corazón. Esto es algo que debemos de hacerlo constantemente. Señor, examina mi corazón. Y ya con lo que estamos conociendo, aprendiendo y entendiendo, podemos decirle: Señor mío, Dios mío, examina mi corazón. Pon delante de mí, muéstrame toda la ingratitud, todos estos ídolos de ingratitud que hay en mi corazón. Y cómo te ofendo, Señor, con todas estas actitudes. ¿Tenemos esperanza? Por supuesto que tenemos esperanza. En Isaías 1:18 dice, y quiero que por favor me acompañe a leerlo. Y le aparece también en pantalla. Vea lo que Dios nos dice. Esto es para que tengamos gratitud y quitemos estos ídolos de nuestro corazón. Dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Vea qué tremendo esto. Esto es poderoso. Dice, es Dios quien nos invita y nos dice: vengan luego. O sea, no se tarden. Fallaron, pecaron, transgredieron mis leyes. No se tarden. No den lugar a que se levante ese ídolo de autocondenación en ustedes. Vengan y estemos a cuentas, dice Dios. Y no importa el color del pecado, yo los voy a emblanquecer, dice Dios. Obviamente con el poder de la sangre bendita de Cristo Jesús. Y en Isaías 43:25 dice: yo, dice Dios, sí, está hablando él, dice: yo soy el que borra tus rebeliones por amor de mí mismo, dice Dios, y no me acordaré más de tus pecados. Vea qué esperanza la que nos da la palabra de Dios. Dice: yo borro, yo soy, dice Jehová, el que borro tus rebeliones. Y dice que lo hace por amor a Él mismo. A ese nivel tenemos que llegar nosotros. También perdonar a los que nos ofenden, por amor también a nosotros mismos. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, para no hacernos daño, para que no nos dañen las ofensas o lo que otros hacen en contra nuestra. Esto es poderoso. Y para finalizar, con más esperanza, en 1 de Juan 1:9 dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda, no de un poco, sino de toda maldad. Miren,
no hay pretexto, no hay excusa, no hay por qué seguir sintiéndonos culpables, con autocondenación, con remordimientos. Acudamos a Dios, pidámosle perdón, pidámosle que nos libere, que nos sane y que nos ayude a nosotros también a perdonarnos a nosotros mismos por todas las fallas, por todos los fracasos, equivocaciones, errores que hemos cometido y que seguiremos cometiendo definitivamente. Pero pidámosle a Dios que nos ayude a perdonarnos, así como Él nos perdona, que nos ayude a perdonarnos. El Señor Jesús es experto en perdonar. El Padre es experto en perdonar. Él nos puede ayudar a perdonar y en este caso a perdonarnos a nosotros mismos, para poder cortar todos estos ídolos de culpabilidad, de remordimientos, de autocondenación, hermanos. Así es que vamos a orar, vamos a pedirle desde ya al Señor que nos ayude, que nos libere, que nos sane, porque de eso se trata estas enseñanzas. No solo es de saber algo, es de experimentar el perdón, la liberación, la sanidad, la restauración que el Padre quiere hacer en la vida de cada uno de nosotros, y para lo cual se pagó un alto precio, la vida de Cristo Jesús. Padre eterno, te damos gracias por hablarnos, gracias por enseñarnos a través de tu palabra la condición de nuestro corazón. Señor nuestro y Dios nuestro, reconocemos que somos culpables de tener estos ídolos de vergüenza que nos causan tanto daño, Padre Celestial. Somos culpables de sentir vergüenza, de testificar libremente y abiertamente de nuestra fe en Cristo Jesús. Y somos culpables también, Señor nuestro y Dios nuestro, de tener esta autocondenación, este sentimiento de culpa, remordimientos en nuestro corazón. Con lo cual hoy reconocemos que son acciones de ingratitud que hemos tenido para contigo, Señor nuestro y Padre nuestro. Reconocemos, Señor, que todo esto es pecado y hemos pecado contra ti. Y hoy te suplicamos misericordia, te suplicamos gracia, Padre Celestial. Te suplicamos, como está escrito, como tú lo has dicho, que borres delante de ti, Padre. Borra todos nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras transgresiones. Te suplicamos que la sangre de Cristo nos lave y nos limpie de todo este pecado, de toda esta maldad, Padre Celestial. Y entendiendo tu palabra, Señor, yo decido renunciar y renuncio a toda vergüenza que hay en mi corazón, de cualquier tipo. Renuncio a toda vergüenza perversa que hay en mi corazón. Renuncio a toda autocondenación, a todo sentimiento de culpa. Renuncio a todo remordimiento que hay en mi corazón. Desecho estas cosas de mi corazón, Señor nuestro y Dios nuestro, confiando en que tú me liberas, tú me sanas, tú quitas todo esto de mi corazón y me llenas con tu gracia. Padre, llénanos con tu gracia, con tu gratitud, Padre Celestial. Gracias, Padre eterno. Dígale conmigo: Padre eterno, gracias te doy por tu misericordia. Gracias por tu bondad. Gracias por el amor con que nos has amado y nos sigues amando, Padre celestial. Gracias por perdonarnos, Padre eterno. Gracias, Señor Jesús, porque a pesar de cómo somos, tú no te avergüenzas de llamarnos tus hermanos. Gracias, Cristo. Gracias por llamarnos tus hermanos, a pesar de cómo somos todavía, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, bendito Padre eterno, porque la buena obra que tú has empezado en nosotros, gracias porque tú la completas, tú la perfeccionas. Gracias, Padre, porque seremos de los bienaventurados, de limpio corazón, que te verán, Padre celestial, que te verán, que te conoceremos plenamente, a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú nos has enviado.
gracias te damos mediante nuestro Señor Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Toda la gloria para el Señor Jesucristo.